auspician este programa especial homenaje a Eva Perón al cumplirse 67 años de su paso a la inmortalidad, las siguientes instituciones: SOECIT, el Sindicato Telefónico de Bahía Blanca; Urgara, Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina; La Bancaria, Seccional Bahía Blanca; UTGRA, Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina; ATSA, Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina; el Sindicato del Personal de Embarcado, Dragado y Balizamiento de Ingeniero White; AEFIP, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Bahía Blanca. El gremio telefónico está íntimamente ligado a la vida y obra de Eva Perón, y ustedes no hace muchos días han reflejado precisamente ese sentimiento en la empresa, en Telefónica, ¿no es cierto? Sí, forma parte de nuestra idiosincrasia. El mes de julio es un mes muy particular, particularmente este mes de 2019, por cuanto se cumplieron los 100 años del natalicio y hace pocas horas se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva. Entonces es un mes que, digamos, muy caro a nuestros sentimientos, y el gremio telefónico honra siempre a su memoria. ¿Siempre ha sido así, digamos, a través de la historia del gremio? Sí, ha habido luchas muy importantes. Le debemos a ella el logro del primer convenio colectivo de trabajo, le debemos a una ayuda social terrible. O sea, es una historia que está íntimamente ligada a la conducción del gremio telefónico, tanto a nivel nacional como a nivel local. El gremio tiene damas dentro de la comisión, ¿verdad? Es un hecho significativo, además. Sí, este gremio fue formado por compañeras mujeres en el año 1929. Casualmente, también en el mes de junio hemos cumplido 90 años de nuestra existencia de un sindicato conformado mayoritariamente en su momento por mujeres, y tenemos unas compañeras en la comisión directiva que también van a expresarse sobre qué significa para ella la figura de Eva Perón. ¿Para usted qué significa? Para mí significa una forma de vida. Creo que ella nos ha marcado a todos desde nuestros orígenes. Yo vengo de una casa hecha por el plan Eva Perón, entonces eso ya me ha marcado desde los orígenes. En el gremio en general el pensamiento es unánime. El gremio tiene muchísimas corrientes de pensamiento político, pero es un común denominador la figura universal de Eva Perón, que ha trascendido. Supera lo político, en definitiva. Supera lo partidario, ya es un patrimonio de todos los argentinos, inclusivamente, particularmente de todos los latinoamericanos. Eva Perón ha hecho una gran obra que ha trascendido todo en una labor ecuménica de ella. ¿Refleja usted en el futuro una nueva Eva Perón en el país? No, yo creo que son figuras que salen una vez cada 100, 200 o 500 años. Son figuras ilustres de la humanidad, y ojalá salga otra. Yo hoy no la veo. Para las mujeres ha sido Eva un baluarte en todo sentido. Fundamental. Si bien han habido luchas anteriores, a partir de la llegada de Eva, con el voto femenino, la mujer estaba relegada a ocupar un espacio en la casa y limitada atrás de la figura de un hombre, sin derecho, sin voz ni voto, claramente. Y a partir de la llegada de Eva, el juego se abrió completamente, la mujer empezó a tener un rol activo en la sociedad, en la vida política. Y hoy por hoy la puerta que se abrió es la que estamos transitando todas las mujeres, que estamos en distintas luchas, en cada una dentro de su espacio, más que nada como para darle fortaleza a la mujer, a lo que somos en realidad las mujeres, para fortalecernos, para posicionarnos en nuestros espacios, fortalecer los espacios que ocupamos, y lógicamente lo que se le debe a Eva es inmenso. Sí. Y en el caso suyo, ¿a partir de qué momento comienza a vislumbrar la vida de lo que ha sido Eva Perón? Y los que somos peronistas, en algún momento la llama se enciende con más fuerza, y empezar a transitar la juventud, y ante las injusticias y las realidades que vemos cotidianamente, ahí es cuando
uno con más fuerza empuña las banderas de lo que Eva defendía, que es lo que defendemos todos los que queremos una patria justa y social y con igualdad para todos. Y en el caso suyo, ¿cómo se manifiesta ese sentimiento? Y ese sentimiento, bueno, yo hace poco que estoy en el gremio, sí, hace 3 años estoy en la comisión directiva y ahora, bueno, ellos mismos me han siempre contado y ahora estoy conociendo la vida de Eva, sí, de todos sus logros que ha tenido. Sí, tanto yo como trabajadora acá de Movistar y tanto también llevando este conocimiento a las compañeras que por ahí por falta de información o por interés a veces no quieren, ¿sí? Entonces uno les lleva este mensaje para que sepan todos los logros que ha tenido. Usted, que ha sido durante tantos años una destacada mujer en el ámbito parlamentario, en distintos ámbitos del quehacer nacional, y en estos días se han cumplido un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, una mujer que ha hecho mucho por las mujeres fundamentalmente, y que muchas mujeres se sienten identificadas, además también hace pocos días 100 años de su nacimiento. ¿Cómo vislumbra usted a la mujer de los próximos años a propósito de todo esto? Ya el siglo pasado se advertía en los grandes foros de pensamiento que el siglo XXI era un siglo en donde la mujer iba a tener un gran protagonismo, y es cierto que lo tiene en todas las áreas, pero también es cierto que se exacerban los dramas de la mujer, ¿no? Y creo que el tema más paradigmático en esa materia es el tema de la violencia de género. Este es un problema atroz que acosa a la mujer y que la acosa en el lugar, donde debería reinar el amor, porque cuando uno constituye una pareja, la constituye sobre la base del amor, y que las relaciones lleguen a un punto tal que después aquel que se comprometió a cuidarla, amarla y protegerla para toda la vida sea el victimario, resulta tremendamente atroz. Creo que ese es uno de los grandes temas, y ahí distingo porque una cosa es el empoderamiento de la mujer, al que llegan obviamente las mujeres más capaces, y otra cosa es la vida de la mujer de a pie. Yo creo que ahí nosotros tenemos una deuda pendiente. Por esto que le digo de la violencia de género, porque la población más pobre en número son los niños. Y los niños son pobres en número porque las mujeres están en pobreza. Y las que tienen la responsabilidad de los hijos son las mujeres. Entonces es la mujer también la que tiene que tener una política muy clara, ya no de un empoderamiento por el poder en sí mismo, sino una situación de quebrar la brecha que diferencia económica y financieramente a las mujeres de los hombres. Ahí tenemos un trabajo para hacer. El techo de cristal, que es la posibilidad de la conducción en las empresas. Hay una serie de cuestiones en donde creo que la mujer de a pie tiene mucho para reclamarnos a las empoderadas, que es lo que yo siempre le digo a las mujeres cuando hablamos de poder en la política o de paridad. Es interesante la paridad, es importante, pero si también quienes integramos las listas, quienes tenemos cargos de responsabilidad, en cada una de las cosas que hacemos aplicamos un criterio de visualización del género. Muchas veces las mujeres resultan ser más machistas que los hombres, y eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, tenemos que tener mujeres empoderadas con visión de género, no para el discurso o para embanderarse en el feminismo, sino para defender en serio, en silencio a veces, las posibilidades de que las mujeres tengan una justicia que las contemple desde el punto de vista de la perspectiva de género, por ejemplo. Y queremos conocer su opinión, a pesar de que usted es joven, pero en el seno familiar seguramente ha tenido mucha referencia de lo que ha sido Eva Perón.
Bueno, Eva Perón es una de esas personalidades que trascienden su vida. Lamentablemente Evita tuvo una corta vida, pero que dejó un gran legado para la sociedad, un gran legado para los jóvenes que la siguieron, un gran legado para los trabajadores por toda su acción que hizo acompañando al general Perón. Una mujer que nació en la pobreza, en la marginalidad, conoció los sinsabores de esa época y entendió que el Estado no tenía que hacer caridad, sino que tenía que hacer justicia social, esta palabra que conocemos, esta frase que conocemos, entendiendo la necesidad del Estado de estar presente cuando existe una necesidad, ¿no? Cuando hay una persona que le falta el pan en la mesa, cuando tiene necesidades básicas insatisfechas, el Estado tiene que estar presente, es una obligación del Estado. Y esto ella lo llevó adelante acompañando la gestión del presidente Perón en aquel momento, pero además a través de su gestión personal, a través de la Fundación Evita Perón, teniendo un enorme sentido de la solidaridad, un carisma enorme, y son de esas personas que con el tiempo fueron siendo reconocidas, como hace algunos años atrás como la mujer del Bicentenario, que trascendió siendo reconocida fuera de las fronteras de la Argentina, y que principalmente lo que trasciende son generaciones. Como te decía al principio, y bien decía, si bien a mí, por venir de una familia peronista, mi abuelo me contó y me dijo qué se había hecho y qué se hizo. Después también hay muchos jóvenes que, como yo, no la pudieron vivir contemporáneamente, pero sí aprendieron sus valores, de su trabajo. Fue una adelantada a su tiempo, sin lugar a dudas, una persona que luchó por los derechos de las mujeres como nunca antes se había hecho. El voto, por supuesto se hablaba de voto universal, pero recién con Eva Perón se logró el voto femenino. Se adelantó en temas como la patria potestad compartida, algo que recién en el 2015 con la reforma del Código Civil se logró. Ella lo promovió para la reforma de la Constitución del 49. Digo, en eso, para mostrar un ejemplo de lo adelantada que era en su tiempo. Y después, por supuesto, estamos en un gremio como Urgara y muchos otros gremios que reconocen a ella un faro, una guía espiritual que tiene que ver con lo que le aportó a los trabajadores. No es casual que hayan sido los gremios, sobre todo los más tradicionales, que promovían su candidatura a vicepresidente de Perón. Por supuesto, ese reconocimiento tenía que ver ya con una cuestión de salud, pero sin lugar a dudas ella habría sido una extraordinaria vicepresidenta, por todo lo que, insisto, en su corta pero productiva vida pudo aportarle a la sociedad argentina y en definitiva un gran aporte a lo que tiene que ver con la construcción de una sociedad más igualitaria, más solidaria, con mayor justicia social. ¿Usted cree que si hubiera vivido muchos años más, este país hubiera sido diferente? Bueno, es un contrafáctico difícil, pero yo estoy convencido que las personas de con vocación de servicio, las personas con las buenas personas, aquellas que aportan, como lo hizo Eva Perón, sin lugar a duda generan una transformación en la sociedad que hubiese sido mucho más profunda si ella hubiese podido continuar con su tarea. De eso no tengo dudas. Es un contrafáctico difícil, pero estoy convencido que si con sus 33 años logró trascender como lo hizo, se hubiese podido estar un poco más presente entre nosotros en forma física, seguramente habría sido aún mayor la transformación que ella logró. Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, las damas que integran la bancaria en Bahía Blanca realmente tienen un papel importante y se han fortalecido en los últimos tiempos. Eso es una idea latente de que en su momento Eva fue un poco la lanzadora de todo esto. Sí. Empezamos a seguir, seguimos el legado que Eva nos dejó desde el voto. La primera participación que tuvimos como mujeres con el voto femenino, luego es con el trabajo sindical y con los trabajadores, la sindicalización.
nosotros notamos que si bien hay que volver a releer la historia y a contarles a nuestros jóvenes o contemporáneos todo el trabajo que hizo Eva, creemos que estamos en el buen camino, necesitamos profundizarlo y constantemente estamos en la búsqueda de eso, desde el gremio, desde la postura de cada uno de nuestros lugares de trabajo, desde empezar a ocupar lugares más importantes. Eva, creo que el legado más importante que nos dejó fue la sensibilidad y la empatía frente a la situación y al dolor ajeno y el ponerse en el lugar del otro. De eso, ella tuvo que pelearla de muy joven ante un cambio, venir de un pueblo a ser actriz. Ya era un parámetro que tenía que cambiarle la cabeza a mucha gente, con lo que se consideraba ser actriz en esos momentos. Entonces, ella tenía que ir en contra de todo eso y salía fortalecida siempre. Y cuando encuentra a un compañero como Perón, nos demuestra su capacidad de formación y de preparación al lado de semejante imagen, ¿no? Porque ella no tenía educación, pero sí tenía una cultura que quería crecer y quería dejar todo por los más necesitados y ante la injusticia. Se mataba frente a la injusticia ella. Es evidente que usted ha leído mucho y se ha preocupado mucho de la vida de Eva. ¿Y en el seno familiar, cuando usted realmente era chica, se vivía o tiene comentarios de su familia de cómo se vivía el momento? Sí, mi madre siempre recordaba que la única muñeca que tuvo y la primer muñeca que tuvo se la regalaron gracias al trabajo de mi abuelo, pero se la trajo Eva Perón en un tren que pasó por Bahía Blanca. Y eso hasta el último día ella valoraba, quizás no tenía la formación de decir Eva nos dejó esto, aquello, porque quizás no la había estudiado en tan profundidad, pero siempre se quedó con algo que le dio, que Eva supo llegarle a ella por algo que necesitaba en los 6 años que tenía. Y quizás alguno dirá, mirá con lo que se queda alguien, pero pasando 70 años o 60 y pico de años de esa muñeca que le dejó un legado, de que se puso en el lugar de quien no la tenía. Entonces eso fue mi mamá lo mantuvo muchos años eso, contándonos la historia. Y ustedes que son más jóvenes, ¿cuál es la reflexión de Eva a la distancia, digamos, en esta época? Eva fue una mujer de acción, digamos, fue una mujer apasionada por la política, por la actividad social, fue una mujer de acción y creo que nos ha dejado ese legado a las mujeres, ¿no? Las mujeres no tenemos que quedarnos quietas en casa, debemos actuar y de esa manera, a través de los sindicatos, a través de las organizaciones, ¿sí? Eva vio eso y obviamente por eso creó también la Fundación Eva Perón, sabía que no se podía quedar quieta, sabía que los humildes no podían esperar, entonces a través de la Fundación ha creado hospitales, creó escuelas, ¿sí? Y le dio mucho también hincapié al tema del deporte. Entonces yo creo que eso las mujeres lo hemos tomado ese accionar de Eva y lo hemos continuado a lo largo de la historia. Sí, nosotras ahora, por ejemplo, el 1 y el 2 de agosto viajamos a Buenos Aires, hay un Congreso Nacional Bancario, que vamos a tratar todos estos temas referentes a la mujer, los derechos adquiridos, sí, todo lo que nos falta todavía. Creo que nos falta todavía mucho más a la mujer. ¿Adquirir más derechos? Por supuesto, pero igual vamos por el buen camino. Digamos, desde Eva Perón con el derecho al voto, eso fue un antes y un después, ¿sí? Y obviamente con el Partido Peronista, femenino que también creó Eva, también ha incorporado a la mujer en la actividad política. Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón, ¿cuál es su reflexión al respecto? La reflexión que tengo de Eva es que ha sido una gran mujer y la abanderada de los trabajadores. ¿Usted ha leído, se ha interesado por saber de la vida de Eva? He leído y he conocido los lugares donde ella ha estado. Por ejemplo, he conocido su casa, que es en la provincia de Buenos Aires, en Los Toldos, un lugar muy humilde, donde vaya la paradoja, ahora eso, que existe la casa, hay un barrio obrero alrededor de esa casa. ¿No? ¿Ha estado en el interior de la casa usted? He estado en el interior de la casa en varias oportunidades. En una estuve yo, que me llevaron a mi familia para conocer, y en las otras he llevado a la comisión directiva de acá de Bahía Blanca, que hemos ido a Rosario, y bueno, de pasada nos queda las casas para conocerla, y los he llevado a los compañeros a que conozcan el lugar donde nació y vivió Evita en sus
su apogeo, ¿no? De cuando era joven. Seguramente en el lugar debe haber algo que señale exactamente el lugar donde vivía ella, ¿no? Sí, hay cosas, pertenencias de ella, como ropa, máquinas de tejer, de coser, un escritorio que tenía los padres de ella, pero era una familia muy, muy humilde. La casa está pegada de ladrillos con barro, que se mantiene, obvio, ¿no? Porque la municipalidad de la zona se ve que lo tiene. Es un lugar histórico. Es un lugar histórico, es un lugar histórico. Bueno, además ha tenido la posibilidad de estar presente en el museo de Eva que hay en el interior de la CGT. También que es un lugar también muy, muy lindo para recorrer, más aquellos que van de turismo a la capital federal. Es un museo muy pequeño, pero que es visitado por los turistas, ¿no? Y lo llamativo del caso es que vienen muchos turistas extranjeros a pedir de conocer el museo de la CGT. Está en el segundo piso, donde ella tenía su escritorio, que trabajaba con los trabajadores cuando hacía los pedidos, con los gremios. Y hay algunos elementos, como por ejemplo está su escritorio, su lapicera, sus documentos, y bueno, después las paredes están todas adornadas con los diarios del momento de la prensa que se le hacía a la señora Eva Perón. Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón y ustedes es un gremio muy cercano a Eva. Sí, siempre está en la memoria nuestra. Este año ha sido un año especial, ¿no? Creo que hoy más que nada la memoria de Evita está muy activa por varias razones. Primero por el colectivo de las mujeres, por los derechos de género. Creo que Evita fue una de las principales mujeres, ya en el 45 empezó a luchar por los derechos de género, por la lucha entre la igualdad entre el hombre y la mujer, el salario, y un hecho importantísimo que fue en aquel momento, que fue el voto femenino, ¿no? Que hoy lo tenemos como un derecho adquirido, pero en aquel momento fue un hecho político muy importante. Y dentro del movimiento obrero, bueno, siempre Evita es un referente importantísimo. Creo que ella, tanto Eva como Perón, han sabido transformar el sujeto del trabajador, que en su momento era un sujeto que había estado oprimido, explotado por los factores de poder, a convertirlo en un sujeto reivindicador, que anhela derechos sociales, un sinónimo de lucha. Creo que fueron importantísimos, no solamente en transformar ese sujeto, sino también en la conciencia colectiva del sujeto trabajador, ¿no? Que esa conciencia es una conciencia de progreso, de movilidad ascendente, ¿sí? Que hoy lo vemos reflejado dentro de lo que es el movimiento obrero organizado. Y hoy, más que nada, yo creo que hay que volver a un poco esa esencia, la importancia que tiene el movimiento obrero en estos momentos. Creo que volver vueltas a ese sujeto activo, a esa conciencia colectiva de todo el movimiento obrero, para enfrentar, creo que un par de años que se van a venir bastante complicados. Ustedes recuerdan permanentemente a Eva, incluso hay una referencia muy importante al ingreso mismo a las oficinas de AFIP en planta baja frente a los ascensores, que ha sido colocada precisamente por ustedes. Sí, en el año 2009 recuperamos el monumento que se hizo en el año 53. En realidad la agrupación 17 de noviembre del compañero Cuadrado nos reintegraron un monumento que nosotros ya lo habíamos dado como perdido. Tampoco teníamos mucha referencia porque eso ocurrió en el primer año del aniversario del primer año del fallecimiento de Evita. Los compañeros nuestros de aquel entonces se habían inaugurado un monumento, le habían colocado en el acceso del edificio de la DG de aquel entonces. Bien, no sabíamos cuál era el lugar, dónde se había puesto el monumento, teníamos algunas referencias, pero no mucho. En el 2009 nos llega el monumento, nosotros lo restauramos, lo colocamos en el acceso al edificio, pero nos faltaba un pedazo de historia, ¿sí? Justo el año pasado, este año, un compañero nuestro que se llama Nicolás Gutiérrez, que está trabajando en un libro sobre monumentos de Bahía,
investigando encuentra notas periodísticas de la Nueva Provincia donde hacen referencia al monumento, a la inauguración en el año 53 de aquel monumento. Y ahí empezamos a recuperar un poco la historia. ¿Sí? Imágenes que nosotros no teníamos bien, porque el monumento, si bien ahora está la parte de mármol, el busto que tenía originalmente, eso nunca se pudo recuperar. Era un busto de bronce, así que calculo que ya no está más entre nosotros. Pero bueno, hemos empezado a armar la historia de aquel monumento. Hoy está en la puerta de acceso del edificio y, bueno, y todos los años homenajeamos a Evita tanto en su nacimiento como cumplido el año con el fallecimiento de ella. Y se mantiene, digamos, inalterable y permanente actitud de ustedes hacia esta referencia, ¿no es cierto? Sí. Este año fue especial por esto mismo que te estoy comentando, donde empezamos a armar un poco la historia. Vamos a ver que hay placas donde hace referencia. En aquel momento de la comisión directiva estaba Luis Serra, cuando se recuperó el monumento. Con el paso de las gestiones se ha seguido, bueno, ahora con esta nueva descubrimiento hemos puesto otras placas donde hacemos referencias históricas. Los 100 años del nacimiento. Claro. Sí, este año hicimos también un evento recordando los 100 años, pero siempre está presente para nosotros. Auspician este programa especial homenaje a Eva Perón al cumplirse 67 años de su paso a la inmortalidad, las siguientes instituciones: SOECIT, el Sindicato Telefónico de Bahía Blanca; Urgara, Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina; La Bancaria, Seccional Bahía Blanca; UTGRA, Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina; ATSA, Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina; el Sindicato del Personal de Embarcado, Dragado y Balizamiento de Ingeniero White; AEFIP, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Bahía Blanca. Yo soy María Eugenia Álvarez, fui la enfermera de Eva Perón. Era una persona que estaba siempre pendiente de los ancianos y los niños, que me llamó muchísimo la atención. Su mayor preocupación era la vida de los niños y de los ancianos, que tuvieran el sustento necesario, su casa, sus alimentos, su ropa, que no pasaran frío, que no tuvieran hambre. El mejor recuerdo era cuando se despertaba y la ocupación de ella, ver qué problemas mayores había para atender de la gente humilde. Una inmensa mujer que pensaba en su patria por los ancianos y los niños. Su preocupación, tener policlínicos bien ordenados, policlínicos importantes, con médicos importantes, enfermería importante, todo para el pueblo argentino, que el pueblo se lo merecía. Era el deber, la obligación que tenía un presidente para con sus ciudadanos. El mensaje, en definitiva, ¿en qué consiste? ¿Sobre qué circunstancias? En realidad, bueno, yo justo cuando ella mencionaba eso, yo pensaba lo importante de fortalecer la imagen de la mujer. ¿Por qué? Porque fortaleciéndonos nosotras también fortalecemos los espacios que ocupamos. Y me parece, nosotras estando acá en el gremio, lo mismo que cualquier otro espacio que uno ocupe, la importancia de empoderarnos nosotras es empoderar también al lugar, para evitar que se quiera ir contra un montón de logros que se han conseguido. El debilitamiento de las instituciones es también un mecanismo como para avasallar un montón de derechos que se han conseguido. Entonces, la importancia de mantenernos fuertes nosotras para mantener fuerte el espacio que ocupamos. Y es importante también que el gremio también nos da el lugar, porque hoy, bueno, somos bastante mujeres que estamos en el gremio participando y podemos opinar y podemos, bueno, hacer muchas cosas que por ahí en otro momento el lugar no estaba. ¿En qué circunstancias o en qué momento la mujer tiene esa preponderancia que ustedes pretenden que tenga? En realidad es lo que te comentaba recién, o sea, ante cada situación de injusticia, generalmente son muchas veces las mujeres las que se ponen a la cabeza de
las luchas más fuertes. En un barrio ante una situación, a veces se abren comedores y siempre están las mujeres ahí adelante, acompañando también la figura de los hombres, pero los hombres también acompañando la figura de la mujer, que muchas veces es ella la que va a la cabeza ante un montón de situaciones y es la que sale y grita fuerte y pelea por lo que considera que es justo. Si Eva hubiera vivido muchos años más, ¿el país hubiera sido diferente? Seguramente que hubiera dejado una impronta totalmente diferente a la existencia de los hechos cotidianos de hoy. Pero bueno, también hay que entender que la Argentina que ella vivió ya hace 50 años y hoy el mundo ha cambiado, seguramente habría alguna columna vertebral que sostendría aquellos derechos de la niñez, de la ancianidad, del pueblo, la caridad, la comunicación fluida con su pueblo. O sea, creo que habría que hacer una relectura del último discurso de Eva Perón, donde ella deja toda su vida. No nos olvidemos que se fue a los 33 años y hasta los últimos 4 días estuvo trabajando en esa enorme tarea que fue la Fundación Eva Perón. O sea, hoy Eva Perón, si estuviera, creo que la Argentina estaría muchísimo mejor, no caben dudas. Si la tuviera enfrente, ¿qué le diría en este momento? Gracias, por ser ejemplo y ser guía de todo lo que nosotros queremos para nosotros y para el país. Ella es una guía y mira de cuánto tiempo estamos hablando y sin embargo está tan vigente. Su mensaje es atemporal y con solo 33 años lograr lo que logró es único. Entonces, más que nada, agradecimiento. Sí. ¿Y usted qué le diría? Y en mi caso también gracias por también la lealtad que tuvo hacia el pueblo, a pesar de dejó muchas cosas de lado para serle fiel y ser leal al pueblo y también ser leal al general. ¿La rebelión de la mujer llegó tarde? ¿No llegó todavía? Yo no creo que las mujeres estemos en una rebelión. Yo creo que lo que estamos haciendo es tratar de romper un molde cultural que durante siglos nos dejó en un rol de desventaja y que nosotros dimos fe de nuestra enorme capacidad de trabajo, de nuestra enorme capacidad de acompañamiento, de nuestro don de conducción. O sea, creo que de a poco estamos, no de a poco, porque la verdad es que hemos avanzado mucho, pero estamos caminando hacia la posibilidad de construir una brecha distinta respecto del hombre. ¿Y cuál es el mensaje suyo como mujer destacada para que la brecha no sea tan ancha? Que le acabo de dar, que cada mujer que llega al poder tiene que hacer algo para que la brecha sea menos amplia. ¿Para aquellas mujeres que todavía no han logrado sus derechos? Hay que pelearlos, hay que reclamarlos, hay que hacerlos valer. O sea, hoy la Argentina tiene una cantidad enorme de legislación que en otro momento no la tenía y que tiene que ver con esta visión de género. Es más, la reforma constitucional del año 94 claramente establece políticas diferenciadas para las mujeres, entre otra población que tiene desventaja. En realidad el prejuicio que de esto nace, digamos, todas las diferencias, no solamente con las mujeres, sino con los sectores minoritarios de la sociedad, es algo implícito, es algo que está. Y bueno, hay que vencer los prejuicios y hay que crear una cultura y una sociedad sin prejuicios. Somos muy prejuiciosos los humanos, en todas las latitudes. Y el prejuicio lo único que hace es obturar la posibilidad de la libertad de alguien. O sea, cuando yo tengo un prejuicio hacia alguien, lo que hago es encasillarlo y bueno, a veces me llevo una sorpresa porque cuando lo conozco me doy cuenta de que eran solos mis prejuicios y que me estoy perdiendo compartir con una gran persona. Pero bueno, eso es lo que hay que vencer.
¿Vislumbra usted en este país otra Eva Perón? No, a ver, Eva Perón hubo una, esas personalidades son únicas, puede haber otras mujeres que logren transformaciones extraordinarias como las que logró Eva, pero hay que verlas en su tiempo. Lo que hizo Eva Perón en el tiempo que le tocó vivir, en un mundo donde era un mundo de hombres, donde los derechos de los trabajadores aún no estaban cimentados, si bien ya Perón venía promoviendo de su Secretaría de Trabajo los derechos de los trabajadores, lo que logró después, lo que se hizo, los hospitales que se hicieron, la visión compartida en cuanto a la salud como un derecho social. Hay que entender a esa Eva Perón en el tiempo en el que se vivía, en el momento histórico y las transformaciones en ese momento histórico. Por eso puede haber otras mujeres, puede haber otras grandes mujeres de la historia argentina, no tengo duda, pero Eva Perón en ese momento histórico, con los logros que ella obtuvo, más allá de su tarea, por supuesto, con esa tarea conjunta con el general Perón, pero ella sin duda es una personalidad única. Si en este momento la tuviera enfrente a Eva Perón, ¿qué le diría? Gracias. Gracias por el trabajo, gracias por su compromiso, gracias por entregar su vida por el otro. Eso es el mejor ejemplo que nos puede haber dejado. El compromiso de saber que una sociedad es un conjunto colectivo, es un colectivo, no son individualidades, cada uno pensando en cómo sobrevivir, sino es cómo somos una mejor sociedad y cómo cada uno puede aportar para que esa sociedad sea cada vez mejor, para que cada uno tenga lo que mínimamente le corresponde, que es el pan en la mesa, que es el trabajo que dignifica, que es los pibes en la escuela y los jubilados pudiendo disfrutar de su descanso después de haber aportado toda su vida al trabajo. Eso tuvo ella mucho que ver y por eso hoy yo en el tiempo y a la distancia le sigo diciendo gracias, Evita. Si hablamos que tantas mujeres se han incorporado a todas las actividades y con mayor énfasis, ¿se vislumbra una nueva Eva Perón? La verdad que no sé, yo creo que Eva fue única, fue irrepetible. ¿Sí? Lo que podemos nosotros, como dije anteriormente, es tomar, ¿sí? lo que hizo Eva y tratar de mejorarlo. Digamos, Eva tuvo 7 años en la política nada más, murió muy joven. Entonces yo creo que ella hubiese hecho muchísimo más de lo que hizo, pero obviamente que su salud no le permitió. Entonces yo creo que nosotras estamos por el buen camino y día a día vamos mejorando. Obviamente esto es un trabajo de educación, ¿sí? Y además a la mujer todo le cuesta más en la vida, todo le cuesta más que al hombre. Vivimos en una ciudad machista, en un mundo machista. Entonces es como que todo nos cuesta más y todo va aprendiendo día a día. Pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino. Y cuando uno habla de Eva Perón, ¿usted cree que la sensibilidad es de la gente solamente humilde o se traslada a todo el mundo? Hace un efecto contagio eso. Creo que la sensibilidad la tenemos todos. Lo que pasa es que el humilde la tiene a flor de piel porque la está pasando mal, entonces es como que la puede expresar. Pero si empezamos a buscar, tenemos una sensibilidad oculta que surge de la nada y la sociedad responde sin mirar. No necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, pero sí tenemos que empezar a mirar más, porque como Eva decía siempre, donde existe una necesidad nace un derecho de la persona y constantemente en pequeñas cosas tenemos que empezar a cubrirlas, no tenemos que esperar que se caiga todo, son pequeñas cosas, son pequeños pasos que hay que dar y se están dando. Es difícil todavía y no tiene que ver ni con que sean hombres o mujeres. Es haber tomado la posta y decir, bueno, Eva nos dejó esto, agarremos acá. Y yo creo que hay muchos hombres que se identifican mucho con Eva. ¿Con más años de vida hubiera sido diferente la historia de este país? Sí, no tengo dudas. No tengo dudas que hubiera sido distinto. Ella había hecho un buen trabajo, un buen equipo de trabajo con Perón. Y hubiéramos tenido un país con muchos más años de democracia en muchos aspectos. Sí, estoy convencida de eso. ¿Ha sido muy influyente en la vida de Perón? Fue una buena compañera, sí, creo que se compensaban, era una mujer de carácter muy fuerte, que no se dejaba dominar.
rompía todos los estamentos, a nadie le decía lo que tenía que hacer, y eso, ella tenía una meta en la vida que era el otro, entonces lo trabajaba. No sé si era influyente, sé que buscaba, quiero creer que el lado que ella le trabajaba a Perón era la parte social, la parte humana. Él tenía toda la parte formación, que tenía muchísima, y ella le trabajaba y aprendía de él también. Tenía esa capacidad de aprendizaje que era valiosísima. Si la tuviera enfrente a Eva en este momento, ¿qué le diría? Primero, gracias por todo lo que nos dejó. Segundo, que lamento mucho que no haya podido hacer mucho más, que sus alumnos se lo permitiera. Pero sobre todo, gracias por habernos dejado el camino para poder continuar nosotras, las mujeres. ¿Y usted qué piensa? Y a veces le preguntaría también en qué nos estamos equivocando. Ella nos hubiera dicho, nos hubiera pegado un cachetazo por ahí, nos hubiera dicho, esto hay que hacerlo así, o ponete más firme, muchacha. Pero sí, pienso que sí. Me hubiera encantado poder verla. La verdad que sí. Mucho se comenta que hubiera sido muy diferente la historia de la vida política de Perón si hubiera seguido estando Eva al lado de él. Totalmente. Yo, por lo que he leído, hubiera sido totalmente diferente. Ella era un referente de los trabajadores, que eso no se lo puede quitar el mérito a nadie, y nadie le ha llegado a lo que ha sido esta mujer en su momento cuando lo acompañó a Perón. Inclusive cuando Perón, ustedes se tienen que acordar, que cuando estuvo preso Perón, que ella recorrió para poder liberarlo, estuvo acá en Bahía. Hay películas de eso, que ha estado acá en Bahía Blanca, haciendo un recorrido adentro del puerto de Bahía Blanca, en los galpones que existen de AGP de Bahía Blanca. Se hizo una conmemoración y un acto donde se hizo una carrera pedestre. Todo eso lo he leído, ¿no? Porque yo no era nacido, pero todo eso se hizo acá en Bahía cuando ella pedía por el retorno de Perón. Si en este momento tuviera a Eva enfrente, ¿qué le diría? Qué difícil, ¿no? No tendría palabras para decirle, porque lo que ella ha hecho con los trabajadores ha sido unánime. No hay nadie que le pueda decir o reprochar algo con ese tema. ¿Le agradecería algo o no? Sí, por supuesto que le agradecería todo lo que se hizo a través de ella y conjuntamente con Perón, con los trabajadores, porque se formalizaron leyes laborales, que ella, yo sé que participaba en ese tema, que no dejaba que un trabajador fuera castigado por la oligarquía, todas esas cosas, todas las cosas que donaba, ¿no es cierto?, cuando estaba el Ministerio de Acción Social, y todo eso es reconocido. Todos los lugares que se han fomentado, que se han armado a través de ella, lamentablemente con el correr del tiempo y la situación como está ahora, todo se ha cambiado, la situación, pero no veo que surja alguien igual a ella como mujer. ¿Usted cree que sería diferente el país si Evita hubiera vivido muchos años más? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso lo que hoy comentaba recién, ¿no? Volver a reivindicar ese sujeto que Evita siempre nos hacía ver, ¿no? Ella nos hacía entender la necesidad de que el movimiento obrero esté organizado, la importancia de tener un movimiento obrero organizado, un sujeto que sea reivindicativo y un sujeto colectivo de progreso. Eso, durante toda la gestión de Evita, creo que fue fundamental en la clase trabajadora. ¿Usted cree que hasta el día de hoy, creo, ¿no? ¿Y usted cree que ella influyó políticamente en decisiones de Perón en sus gobiernos? Sí. Creo que fue fundamental todo el proceso, especialmente la parte social. Bueno, de la parte social basta más que decir todo el trabajo que ha hecho Evita como abanderada de los humildes, ¿no? Reconocida, pero también fue por la clase trabajadora considerada como la madre de los descamisados. Ella fue fundamental para la unión de la clase trabajadora, hizo un dúo con Perón mientras estuvo en vida, que
lamentablemente no llegó a ser vicepresidenta, pero hubiese sido la historia hubiese sido capaz de distinta. ¿Usted cree que tendría en esta época, en estos momentos, la influencia que tuvo en su época? Los tiempos son distintos, ¿no? Pero sin duda es una referente importantísima hoy. Sin duda. Y si la tuviera enfrente en este momento a Eva, ¿qué le diría? Que nos siga dando su imagen, sus enseñanzas, ¿no? La impronta que tuvo ella creo que hoy hace falta. La visión que tenía Evita sobre la importancia de la unidad del movimiento obrero para enfrentar a los factores de poder, yo creo que hoy falta de vuelta tener ese tipo de impronta, esa visión que tenía ella en aquel momento, porque hoy estamos con ciertas problemáticas en cuanto a la unidad del movimiento obrero. Todavía nos falta llegar a la unidad para enfrentar lo que se viene. Hoy más que nunca estamos viendo unos factores de poder que vienen por una reforma laboral y una reforma previsional. Y si no empezamos a entender las palabras de Vinta en cuanto a la necesidad de un sujeto colectivo, vamos a tener que enfrentar un factor de poder muy, muy complicado, ¿sí? Va a ser muy difícil si tratar de enfrentar una reforma que se vende como una modernización de los convenios colectivos, cuando en realidad vienen por un ajuste. Y si no estamos unidos en la lucha, va a ser mucho más difícil. Auspician este programa especial homenaje a Eva Perón al cumplirse 67 años de su paso a la inmortalidad, las siguientes instituciones: SOECIT, el Sindicato Telefónico de Bahía Blanca; Urgara, Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina; La Bancaria, Seccional Bahía Blanca; UTGRA, Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina; ATSA, Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina; el Sindicato del Personal de Embarcado, Dragado y Balizamiento de Ingeniero White; AEFIP, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Bahía Blanca. María Eva nació en Los Toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alzó un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en Los Toldos, Evita en nuestro corazón. María Eva se fue en invierno, julio de un negro 52. Arden los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós. No regala un pueblo tanta devoción. María Eva se fue en invierno, Evita no. ¿Qué sabe un coreógrafo en Londres de esta historia? ¿Qué sabe del beso que esconde nuestra memoria? De los abrazos descamisados de un país sembrado de dignidad, semilla de vida que un día florecerá. María Eva nació en Los Toldos,
no en una ópera de ficción. Después se evita en los barrios rotos, por cada fábrica renació. Eva no es un cuento, es revolución. María Eva nació en los toldos, Evita en vos, que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están, por ir tras su huella y sus pasos de libertad. Dame el sol de tu ternura, enséñame a no aflojar. Soy uno entre millones en los que vuelve Eva y sus razones una vez más. Tu privilegiado fui, me diste un tiempo feliz y leyes para seguir. Yo, después del año 2000, aunque no te conocí, te quiero desde que nací. ¿Qué sabe la crítica en Broadway de esta historia? Del verso y la música que honran nuestra memoria. Las marquesinas y las vidrieras un día brillan, otro no están. En mi país la bandera de Eva es inmortal. Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están, por ir tras su huella y sus pasos de libertad.